Okay, we're going to talk about some things Vamos a hablar de algunas cosas that you already know. que ya lo sabes. This is most of what I have to say La mayoría de lo que yo tengo que decir is not going to be a surprise, no va a ser una but it sorpresa. may be a little different. Va a ser un poquito diferente. It may stretch you a little bit. Y quizás te estire un poco. Now, if it doesn't stretch you a little bit, Si no te ensancha o te estira un poco, you're not being transformed. es porque no está siendo transformado. Yeah, see? Yeah, it takes some things Toma ciertas cosas that are a little bit difficult que son un poco difíciles to absorb de absorber. to make us transform. Toma esas cosas difíciles para transformarnos. See? So, okay, now we're gonna talk about faith. Vamos a hablar de la fe. Give me the definition of faith. Denme una definición de fe. Hebrews 11:1. Hebreos 11:1. Very good, very good. Now in Spanish. En español. All right. Okay. We're going to be talking about Vamos a hablar things that are seen cosas que son vistas, son and things that are visibles, not seen. y cosas que no son visibles. Now, I'm going to give you some scriptures here. Les voy a dar una We- escritura. We are challenged Somos nosotros to desafiados. keep our eyes Se nos desafía tener puestos nuestros ojos on the things that are not seen. en las cosas que no son vistas, See, no son visibles. the temptation is to watch the things that are seen. La tentación siempre es guiarnos de las cosas que vemos, But the real important things pero las cosas importantes are happening están sucediendo in the unseen. en el mundo invisible. The things that take our faith Las cosas para las cuales necesitamos fe to understand. para entender. The things that take our faith Las cosas que toman de nuestra to fe appreciate. para poder apreciarlas. Okay, Romans 12. let's see. Romanos 12, 12, 3. I'll just tell you, you don't have to read the whole no thing. tienes que leer. God has dealt to each one of us Dios le ha dado a cada uno de nosotros a measure of faith. una medida de fe. Now, it's not this one's a good man. I'm giving him a big measure. Y no es que, bueno, And- este es un and buen I hombre, don't le voy a know dar about a mucho, little bit. pero a este le voy a dar solo un No, poquito. it's the same. Es la misma medida. See? Now, what we do with it Lo que hacemos con ello is different. es diferente. But we each get Pero cada uno de nosotros a measure of faith. tenemos una medida Now, de fe. It's not our faith, No es nuestra fe, it's God. es la fe de Dios. It comes from God. Viene de It's Dios, His. See? es suya. Okay. All right. Now, let's look at, Colossians 3, Colosenses 3, 1 through 3. 1, 2 y 3. Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Okay. And now, Romans 8, 5. Romanos 8, 5. Dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 2 Corinthians 4:18. 2 Corintios 4, 18. Dice, por tanto no desmayamos, antes aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Everything Todo, that we see las cosas que nosotros vemos, originated se han originado in the unseen. en lo invisible. Read Hebrews 11:13. Hebreos 11, 13. 11:3. I'm sorry. Yeah. 11, 3. Yeah. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin saber...
11:13, sí. 11:13, sí. 11:3, ya. Got it. Uno, dos, tres. Yeah. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Okay. So it's from the unseen Entonces, de lo invisible, that God created Dios creó the seen, lo visible, what we see. lo que vemos. All right. Now I want to tell you a story now. Quiero darles una historia, contarles una historia. Long time ago, Mucho tiempo atrás, there was a place called the Garden of Eden. había un lugar llamado el Jardín del Edén. See? And God created Y Dios creó the garden, el jardín and He created a man and a woman, y creó un hombre y una mujer. and they had complete charge Y ellos estaban a cargo of completamente the whole thing. de todas las cosas. Everything on the earth and all the animals. Todas las cosas en la tierra, todos los animales. And then along came Y luego vino a serpent. una serpiente. Now, God had entrusted it to this man and woman, and the serpent tricked them. Ahora, la serpiente engañó a este hombre y a esta mujer. And they ended up giving the serpent Y terminaron entregándole ellos a la serpiente everything that God had created. todo lo que Dios había creado. Yeah, that's a sad story. Es una historia muy Sad triste, story. muy triste. Yeah. All right. Now, but God had a plan. Pero Dios tenía un plan. See, He had a plan. And, Tenía un plan. And so, you know, there was a beautiful garden. Había un jardín hermoso, The earth was beautiful, la tierra era hermosa and man reigned y el on the hombre earth. reinaba sobre la tierra. But then the enemy, Pero luego vino el enemigo, devil, el diablo, got authority over the earth. y el diablo se apropió de la autoridad sobre la tierra. And in fact, God's plan was to send His Son, Entonces el plan de Dios As- era enviar a su hijo the second Adam. como un The last segundo Adam. Adán, un postrer Adán. See, He didn't, while Jesus is referred to 72 times as the Son of God, 72 veces se habla de Jesús como hijo de Dios and 83 times as the Son of Man. y 83 veces como el hijo del hombre. See, He was both human Él era humano and He was God. y también Dios. See? But he elected, He chose Pero él escogió to be man. ser hombre. See? Philippians, you know, that, Filipenses. you know the scripture for that? ¿Conoce la Let's escritura? look at that. Chapter 2, verse 5. Yeah, chapter 2, verse 5, Philippians. Filipenses 2:5. Dice, Although being in the form of man, Estando en la forma de hombre, see, he didn't consider equality with God no consideró el ser igual a a Dios thing to grasp, como cosa de que aferrarse, but he coming in the form of man. sino que se despojó a sí mismo y estando There, en la let's just- forma de okay. hombre se hizo siervo. I'm afraid I can't quote it exactly. Yeah, go ahead and quote it. Y bueno, léelo. Okay, but he made himself of no reputation, and taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man, Y estando en la forma de siervo, sigue, and being found in appearance as a man, he humbled himself se humilló a sí mismo to the point of death, hasta la muerte y muerte de cruz. even death on the cross. Therefore, God is highly Por exalted lo him. tanto, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Amen. Amen. Okay. See, Gracias por ayudar. it would have been an easy matter Hubiese sido fácil para él, for God para Dios, to have kicked the devil off. haber pateado al All he would diablo have to say is, devil,
you're no more. A word, just a word. Tendría que haber dado una palabra, diablo, ya no estás He would más. have been gone. Y si hubiese ido. See, but God in his integrity Pero Dios en su integridad had given dominion le dio dominio, of the earth to man. le dio Adam. dominio a la serpiente a través del hombre, a través de Adán. So it would take Adam, Así que se necesitaba que Adán, the Son of God, el in the Hijo de form Dios, of man, en la forma de hombre, to take back, quitarle see, what God had given. lo que Dios le había dado. See? So he came Así que vino as a man. como hombre. If he had come as God, Si hubiese venido como Dios, that wouldn't do us any good. no hubiese servido para nada a He had to nosotros. come as man. Tenía que venir como hombre. He had to come as Adam. Tenía que venir como Adán. So he came as Adam, Así que vino como Adán and he defeated y derrotó the enemy. al enemigo. Hallelujah. Praise God. Praise God. The enemy was completely defeated. El enemigo terminó completamente He went to derrotado. hell. Fue al infierno He took all the keys y tomó las llaves from the devil, del all of his diablo, authority. le quitó la autoridad, All of his authority. He took it. se la quitó, Hallelujah. He took all of the authority. quitó toda autoridad. The enemy was defeated. El Is defeated. enemigo fue derrotado y está derrotado. Okay. Now, it's God's plan Ahora es el plan de Dios that his kingdom, que su reino, now, there is a kingdom. Hay un God reino. has a kingdom. There's Dios a tiene kingdom. un reino. See? But at one time it had included everything. Ese reino una vez incluyó todo lo que existía. But when the devil took possession, Pero cuando el diablo tomó posesión, see, the kingdom no longer extended. el reino ya no se To the extendió earth. hasta a la tierra. It's God's plan Es el plan de Dios ahora that the kingdom que el reino extend to the earth. se extienda a la tierra. See, we pray. Nosotros oramos. We co-labor with God in Nosotros this. colaboramos con Dios en esto. If we're in Christ, Estamos en Cristo, see, we co-labor somos colaboradores with Him, con Él see, for the kingdom of God. en el reino de Dios. Now, that's the most important thing Y esta es la cosa más on importante God's agenda. en la agenda de Dios. That's the most important thing on our agenda. Y es lo más importante en nuestra agenda también. What is Matthew 6:33? Mateo 6:33 que dice. You know that. Who can quote that? Who can quote that? ¿Quién puede decir Mateo 6:33 de memoria? Yeah, that's right. So it's important to God, Es importante para Dios. and because we co-labor, Y porque somos colaboradores, it's important to us. es importante para nosotros también. Okay, so we pray the Lord's Prayer. Así que oramos la oración del Señor. Okay, we've got the invisible, Tenemos entonces lo invisible. and where is God's kingdom? ¿Y dónde está el reino de Dios? What, right now, it's in the invisible. En lo invisible. See, Está en lo invisible. and we've got the visible. Y tenemos lo visible. We're watching the invisible, Estamos nosotros en lo visible mirando a lo invisible. and we pray. Y oramos, Like Sherry taught us this morning. como Sherry nos enseñó That la our oración. Father who art in heaven, Padre nuestro que estás en el hallelujah, cielo, hallowed is thy name. aleluya, santificado sea tu nombre. Thy kingdom Tu reino come. venga. Now, what we're praying Lo que is estamos orando es kingdom of God el reino de Dios come from the invisible venga de lo invisible into the visible. a lo visible. See, that's our prayer. Esa es nuestra oración. Thy will be done Tu voluntad se haga on earth, en la here, tierra, in the visible, en lo visible, as it is where? como se hace donde?
in the invisible. en lo invisible. See, we're co-laboring Somos colaboradores with Jesus con Jesús for the earth. See, para la tierra. God so loved the world. You know, Porque Dios amó tanto al God mundo. loved the world, Dios amó al mundo. so He sent His Son. Envió a su Okay. hijo. All right. Now, Ahora, I have a theological question. tengo una pregunta teológica. Okay. The devil was defeated. El diablo fue derrotado. See, the devil was defeated. Fue derrotado. All of his authority was taken Toda away. su autoridad fue quitada. The keys, all Las the keys. llaves, He todas was- las llaves. yeah, you know, the word says he was made a public show. Y dice en la Biblia que él los exhibió públicamente. They had a parade. Hubo un desfile. Jesus led the devil. Jesús iba al frente Defeated, yeah. y guiaba al diablo detrás, Sí. derrotado. Okay, now, all right. Why is it ¿Y entonces por qué? that the kingdom doesn't just come? Que el reino no viene ya de The una devil's vez. defeated. Si el diablo fue derrotado. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. I'm glad you asked that question. Qué bueno que hiciste esa pregunta. Okay. I have in me Yo tengo en mí the treasure un tesoro. of all wisdom El and tesoro understanding, de toda la sabiduría y entendimiento. like you. Igual que tú. All right. So I've thought about this, and I want to Yo, tell you what yo he pensado mucho en esto. Okay. This is God's pattern. Esta es la manera en la que Dios actúa. Okay, Su when patrón de conducta. you know, God gave Abraham Dios le dio a Abraham a promised land, una tierra de la promesa. and the promise was repeated Y la promesa fue repetida to his to Isaac and Jacob, a Isaac y a Jacob. and it was repeated to Moses and all the children of También Israel. a Moisés se le repitió la promesa y a todos los hijos de Israel. And you know, they made that rough trip. Y ellos hicieron ese viaje tan difícil. You know, most of them died in the La wilderness. mayoría de ellos murieron en el desierto. And the next, yeah, you know, the next generation, Y la the next, próxima generación okay, they were going into que iban a entrar what had been promised to them, a lo que les fue prometido a ellos you know, for hundreds of years. por cientos de años. They knew it was their land. Ellos sabían que era la tierra de ellos. See, it was theirs. Era de ellos, les pertenecía. But there were 31 nations, Pero había 31 naciones, evil, vicious nations, naciones malas, naciones viciosas, pecaminosas, in the promised land. en la tierra de la promesa. See? And if they had not had faith Si ellos no hubiesen tenido fe and obedience, y obediencia, and they believed what God had said, si ellos hubiesen creído lo que Dios dijo, they would never have taken si no hubiesen tenido fe o obediencia, Their nunca inheritance. hubiesen obtenido la herencia. See, the promised land La tierra de la promesa was the inheritance era la herencia of the children of God, de los hijos de the, Dios, the children of Israel. los hijos de Israel. Okay, the earth, La tierra that's our inheritance. Es nuestra See, herencia. that's God's people's inheritance. See? es la herencia del pueblo de Dios, toda la tierra. See, that's the way God works. Así obra Dios. See, they're all of the power Todo el poder of those people de esa gente that occupied que ocupaba What- la tierra, what was the inheritance of the children of Israel. la tierra que era herencia del pueblo de Israel. It was broken. Ese poder fue quebrantado. Now, it didn't look like it was broken, Pero no parecía que estaba quebrantado. but it was broken. Pero ya estaba quebrado. And that generation that failed to go in, Y esa generación que fracasó en entrar a la tierra, now, why did they fail? ¿por qué fracasaron? What does Hebrews 3? ¿Qué dice Hebreos 3?
¿Por qué no entraron a la tierra de la Well, promesa? it was two reasons. Hay dos 1 razones. Corinthians 10, many of them sinned, idolatry and sexual immorality. Una es pecado, y dice pecado de inmoralidad sexual. See, that's 1 Corinthians 10. Pero 1 Primera through Corintios 10 10, yeah. también Well, dice, and Hebrews 3 and 4. y Hebreos 3 y 4, no entraron en el reposo a causa de... They didn't go didn't go in into the rest because because of unbelief. Por causa de su It was incredulidad. faith. See. La falta de fe. Okay. It's the same Es lo mismo now ahora with us. con nosotros. See, the enemy is defeated. El enemigo ya está derrotado, He has no authority. no tiene autoridad, He has no power. no tiene poder, But he's like a roaring lion. pero es como un león rugiente, But he's defeated. pero ya está derrotado. See? But it's up to us now. Pero depende de nosotros, See, it's up to us now depende de nosotros ahora, in faith en fe, to take possession tomar posesión of what God has given us. de lo que Dios nos ha dado. We can't lose. No podemos perder. The only way we can lose La única manera en que podemos perder is unbelief. es por incredulidad. That's the only way. Es la See, única this manera. is God's pattern. Este es el patrón de Dios. The promised land La promesa, la tierra de la belonged to promesa, Abraham pertenecía a Abraham and all of his y relatives, todos sus his descendientes. descendants. It was theirs. Es para ellos. And yet, 31 Pero evil todavía nations, había 31 We're naciones looking at 'em. malas see? Now, que it was, había que quitarlas. it was and of course, the whole generation failed to go in Y por because supuesto, toda esa generación fracasó en entrar por they causa they de... looked at Porque the size of the mirar giants. al tamaño de los gigantes. If we look at the size Si nosotros of the miramos giants, al tamaño de los gigantes, if we look without faith, si nosotros miramos sin fe, we will fail. vamos a fracasar. We will fail. Vamos a fracasar. We'll fail. Vamos a fracasar. But if we remember Pero si recordamos the promises of God, las promesas de Dios, remember that we have authority. si recordamos que nosotros tenemos Over the enemy. autoridad sobre el enemigo, Now, now, we have, okay, in Matthew en Mateo 10, 10, let me turn over there. Let me turn to Matthew 10. Hallelujah. All right. Matthew 10. Hallelujah. Matthew 10, 14, 13. I'm almost there. Okay, all right. Okay. Okay. Yeah, number 10. Okay, look at 10, 1, and then versículos number 7. I want you to read number 7. 10, 1 Number y 7. luego 10, Number 7 and 8. 7 and 8. 7 y 8. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Luego el 7 dice, El 7. y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia también. Okay, all right. Now, gave them authority, Les dio autoridad see, over sicknesses sobre enfermedades, and diseases and the devil. dolencias, See? And sobre espíritus inmundos. and he said, Y les dijo, what did he tell them in verse 7? ¿qué dijo en versículo 7 que tienen que hacer? To preach the kingdom of God. heaven. Okay, now look at Mark. Ahora Marcos, I'm sorry. Look at Luke. Luke Lucas, 9. Luke Lucas, 9. Lucas 9, Lucas 9. Lucas 9.
Hallelujah. Okay. All right. Let's see. Okay. Now then, verses 1 and 2. Versículos 1 y 2. Jorge. Yeah. Go ahead. 1 and 2. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Okay. Now in chapter 10 now. Of Luke, Ahora, Lucas 10, all right. And let's see. Read verse 9. versículo 9, capítulo 10, versículo 9. And Versículo 9. Versículo 9 nada más. versículo 9. Y haya, dice, y sanad, And 11. Okay. y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. 11. Ahora. Y 11 dice, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Okay. Pero esto sabed. Sigue. Okay. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Okay. There is a connection Hay una conexión between power entre el poder and the kingdom of God. y el reino de Dios. See. Now, we have been given authority Se nos ha dado autoridad over all sickness sobre and todas las disease enfermedades, and over the power of the enemy. las dolencias y el poder del enemigo. Jesus said Jesús dijo in Matthew 28, en Mateo 28, a part of the Great Commission, parte de la gran he comisión, said, él dijo, all authority toda autoridad in heaven en los and cielos on earth y en la tierra has been given to me. se me ha dado a mí. See, all authority. Toda autoridad. Okay. Now, this is why Y por eso it's important es importante that we declare que nosotros declaremos the kingdom of God. el reino de See, Dios. that's, so, now, all right. Now, this, there's a lot of misunderstanding Hay muchos malentendidos about the kingdom of God. acerca del reino de Dios. I want to just mention a couple of things now. Quiero mencionar un par de cosas. ahora. The kingdom of God El reino de Dios, was talked about by the prophets. los profetas hablaron de él, del reino. See, Daniel. Daniel, por ejemplo. Daniel. Look at Daniel 2:31. Daniel, capítulo 2, 31. Daniel 2:31. 2:31. You're the expert on. You ought to be able to quote this. You're the expert on Daniel 2. 31. Well, I'll tell you what. Let's read Daniel 2:35 Mejor leamos el and 44. 35 y 44. Dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El 44 dice, y en los días de estos reyes de Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Okay, now consider the power Considera tú el poder of the kingdom. del reino See, it crushes que aplastó all of the other kingdoms. todos los otros reinos. Power. Poder. See, nothing. Los dejó aniquilados.
it is the most powerful thing es la cosa más poderosa in the world. del mundo. See, that's what Por eso you are carrying with you. portas contigo. Yeah, hallelujah, hallelujah. Okay, now look at 1 Chronicles 17, 11 through 14. Primera Crónicas 17, 11 al 13. Dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. 14, Fortinos. Dice, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Okay, so the wise men Los sabios knew sabían, los that there sabios de was Oriente a sabían kingdom coming. que iba a venir un reino. What they never dreamed Lo que nunca sospecharon was when it came, es que cuando el reino vino, it would be invisible. sería invisible. So it's an invisible kingdom. Es un reino invisible. Now, now, okay. Now we're partnered Somos socios with God con Dios to bring the kingdom of para God traer el reino de Dios from the unseen de lo invisible into the seen. a lo visible. That's now faith La fe is the highway es el camino that brings que trae from the unseen de lo invisible into the seen. a lo visible. See? Now, you know, when we pray, Cuando oramos, you know, we ask the Lord. tú sabes, le pedimos al Señor. We have maybe we have a loved one that's Quizás having tengamos some problems. a una Maybe they're persona sick. querida que tiene problemas We're afraid they're going to die. y tenemos miedo de que muera And we pray y oramos and we get peace. y recibimos paz. We know that it's going to be okay. Sabemos que todo va a estar bien. See, we got peace about it. Tenemos paz acerca de esto. God has answered our prayer. Dios ha respondido a nuestras oraciones. We know that in the unseen, Sabemos que en lo invisible the answer has come, la respuesta ha venido, but it hasn't manifested pero itself todavía no se ha manifestado into the seen. en lo visible. And so we have to hold our faith. Así que tenemos nosotros que mantener la We fe. got peace. Ya tenemos Hallelujah. paz, But soon, pero pronto, as 100%, un 100%, if we will hold our faith, estoy seguro que si mantenemos we'll nuestra see the fe, manifestation. vamos a ver la will hold manifestación. See? Now, when we pray Cuando nosotros oramos, according to God's will, de acuerdo a la voluntad de Dios or according to His word, o de acuerdo a su palabra, we're going to always get yes. siempre vamos a Always. obtener un sí. Now, the problem is, El problema es, sometimes we give up. a veces no. See, Daniel Daniel held on se mantuvo for 3 weeks. por 3 semanas. He prayed, Oró. and God immediately, when the prayer went up, God immediately sent Cuando the la answer. oración subió, inmediatamente Dios envió la respuesta. See? But it was held up. Pero fue retenida la respuesta. See? And Gabriel was bringing the answer Y Gabriel venía con la respuesta and had to get Michael to help. y tuvo que pedir que venga Miguel a ayudarle. It took 3 weeks. Les llevó 3 semanas. But it didn't take 3 weeks for God to say yes. Pero no le llevó 3 semanas a Dios decir que sí. It took 3 weeks for the answer to get there. Llevó 3 semanas que la respuesta arribe, llegue. See?
Now, often A menudo we pray for something, oramos por algo it doesn't manifest itself, y no se manifiesta and we stop. y entonces dejamos. Big mistake. Un gran error, Big mistake. gran error. God has given it to us. Dios ya nos ha dado a nosotros. But if we don't persevere, Pero si no perseveramos, we will not bring it into the manifestation. no lo vamos a traer a la manifestación. Now, God has spoken, Dios ha hablado, He's given His word Él nos ha dado su palabra to each one of you. a cada uno de ustedes. Now, I'm going to tell you something now. We're going to talk about. This is how God is bringing Cómo Dios está trayendo His kingdom su reino from the unseen de lo into the seen. invisible a lo visible. It's His word. See that? It's His word. See it? Yeah. Yeah. Okay. Now we have. Remember now, we have authority. Recuerden ahora, tenemos See, autoridad. Jesus gave the disciples. He spoke to the disciples. Said Jesús go le habló a los and discípulos heal y the les sick. dijo, They had a "Vayan". commission. See, Les dio una comisión, vayan. they went in power. Y fueron con poder. They had a word. Tenían una palabra. See, and in carrying out the word, Y llevando esa palabra, they said the kingdom of God predicaban, el reino de Dios is here. está aquí. Church, Iglesia, there is something powerful hay algo poderoso about making that declaration. en hacer esa declaración. There is power Hay poder in that declaration. en esa declaración. When God speaks to us, Cuando Dios nos habla, when He tells you cuando Él te dice something He wants you to do, que Él quiere que tú hagas see, algo, you hear Him. tú lo How escuchas. does faith come? ¿Cómo viene la fe? Por Hearing. el oír. See, faith comes La fe viene by hearing, por el oír. and hearing by Y oír the Word of God. la palabra de Dios. See, the Word of God carries faith. La palabra de Dios You lleva hear fe. what He Tú says. oyes lo que Él dice. God tells you, well, Dios I te want you dice, to go and quiero que pray for these vayas y people. ores por esta gente. You got the Word, Tú recibes la Word palabra. of God. Es la palabra de Dios. You go Tú vas and you do what the Word y said, tú haces lo que la palabra te and dice. what happens? ¿Y qué sucede? They're healed. Se sanan. But you go there and you say, the kingdom of Y tú God vas is ahí here. y dices, el reino de Dios está aquí. Because when you obeyed the Word, Porque cuando obedeces la palabra, it brought the kingdom trae of God. el reino de Dios. All right. Now, Matthew 17. Mateo If 17, I can. 17. The kingdom of God is within you. 17. 21. 17, 21. 17:21. Says, they say, where is the kingdom? Uno se pregunta, ¿dónde está el reino? Well, it's within you. Bueno, ¿qué dice Arturo? 17, 21. Yeah, 17. 17, 21. 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y así dice. Sí, así dice. 17:1. Ahí está. No, Hebrew. No, wait a minute. I'm sorry. Oh, Matthew 17, 21. Yeah, thank you. Okay, the kingdom of God. Yeah. No, Luke 17, 21. I'm sorry. All right. Lucas. Lucas. Okay. 17:21. Dice, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. What does that mean? ¿Qué significa? Es su palabra, Which is a seed que es una semilla that's within each que one está en of us. cada uno de nosotros. If we have taken His word, Si nosotros tomamos su we've palabra, heard His word, oímos su palabra, we believe His word, creemos su palabra, we receive His word, recibimos su palabra, it's within us. está dentro de nosotros. See? That's the kingdom of God. Ese es el reino Each de Dios. one of us here Cada uno de nosotros aquí is carrying está the llevando word of la God. palabra de Dios. See? God has spoken to you. God's spoken to you, Dios Miguel. te
Dios te ha Am I? hablado, Miguel. See, you're carrying Estás llevando the kingdom of God el reino de Dios with it. dentro de ti. Now, all right. Now I'm gonna praise the Lord. Hallelujah. All right, let's look now Ahora veamos at Matthew 13. Mateo 13. Now you know we've talked about mysteries. The kingdom of God's a mystery. Y hemos hablado de misterios. El reino de Dios es un misterio. That's the bad news. Y esas son las malas noticias. The good news is Las buenas noticias son, He's revealing. Él está revelando. Let's read Matthew 13:11. Versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Everybody, take your finger. Así que toma tu dedito, Take your finger. toma Raise tu it dedo, up. levántalo, Point it here. apúntatelo Repeat after me. y repite conmigo. I thank you, Father, Te doy gracias, Padre, that you have given to me que tú me has dado a mí to know the mystery conocer el misterio of the kingdom of God. del reino de Dios. Aleluya. Okay. Now, God gives revelation Dios da revelación of how the kingdom works de cómo obra el reino in the parables. en sus parábolas. See? Now, that verse, and that's that same verse, the parable of the sower La parábola del sembrador, por ejemplo, ahí, is in Matthew en 13. Mateo 13. It's in Mark 4, También esa parábola está en Marcos 4 and it's in Luke 8. y en Lucas 8. Okay. Now, in Marcos, let me find my notes. Mark 4 says, okay, Mark 4, verse 30. Mark 4, verse 30. Marcos 4, Mark. verse 30. 30. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, ¿Con qué parábola lo compararemos? Okay. With what parable shall we picture it? Okay. Okay. See, Jesus revealed Jesús reveló mystery Los- of the kingdom of el God misterio del reino de Dios in his parables. en sus parábolas. Now, what's the most popular parable that ¿Cuál es? you can think of, Alex? ¿Cuál es la parábola más? El hijo pródigo, de pródigo son. Well, no, that's not what I'm looking for. Otra parábola conocida. las monedas. That's the one I'm looking for. Esa es la que yo estaba buscando, la del sembrador. Yeah, yeah. Okay. It's about the sower Es acerca del sembrador. is about the kingdom of God, Tiene que ver con el reino de Dios. as is the mustard seed. También es como una semilla de mostaza. Okay. In fact, is verse 19, Versículo 19, talking about the parable of the sower, hablando de la parábola del sembrador, talks about hearing the word of the kingdom. Go ahead and read that now. Number 19, 13. No, Matthew 13. 19. Mateo 13, 19. Dice así,
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La palabra del reino. See? Okay. So the word is coming from where? La palabra, ¿de dónde viene? Okay. It's God's word. It's coming from the kingdom. Viene del reino. It's esa the palabra word de of the Dios. kingdom. Es una palabra del reino. And uh, different people react to the word of God in different ways. Diferente gente reacciona a la palabra de Dios de manera diferente. See, God speaks. Dios habla. And, it's interesting in the parables, in interesante las parábolas. reading this parable, Y en leer esta parábola, there wasn't a case where it wasn't heard. no es que no se oyó. See? Sí se oyó. Siempre se oyó la palabra. I believe it's all about believers. Así que tiene que ver con creer. Because believers, sheep, hear his voice, Los creyentes oyen su voz, but react in different ways. pero actuamos de diferentes maneras. Okay? In verse 19, it says, Versículo 19. the wicked one, the devil, El malo, el diablo, the word of the kingdom comes. la palabra del reino viene. You get a word. See, Tú recibes una palabra. each one here, Cada uno aquí I believe you're here. Yo creo because que you had a word. oyeron y You had a word tienen to una come. palabra, tienen una I palabra believe de that's the Dios. reason you're here. Y por eso estás aquí. See? Okay. All right. But some people, Pero alguna gente maybe they're supposed to be here, deberían quizás estar aquí, but they're not here. pero no están aquí. It fell by the wayside. See? Se quedaron junto al camino. And now, the first thing that happens Lo primero que sucedió, when we get a word, lo primero que sucede cuando Of the tenemos kingdom of una God, palabra del reino de Dios, the devil comes. el diablo también viene. That's every time. Siempre. See? He is going to try to steal Él va a tratar de robar that word. esa palabra. See? Nothing threatens the enemy more Nada amenaza al enemigo más than the kingdom of God. que el reino de Dios. See? Because it's over Porque for him. para él se acabó. See? See? When the kingdom is Cuando established, el reino se establece, it's over. se acabó para él. So, when God speaks, Así que cuando Dios habla, Raphael, Rafael, you've heard. You're a man that hears God's tú eres word. un hombre que oye la palabra de Dios. See? And when you hear God's word, Cuando oyes la palabra de Dios, the enemy comes, el enemigo viene see? And you have to do warfare. y tú tienes que pelear. You have to do warfare, Tú tienes que Lisa, hacer guerra espiritual over the word of God. por la palabra de Dios. See, you have to battle. Tienes See? que hacer batalla. That's where spiritual warfare really comes in. Ahí es donde la guerra espiritual aparece. Now, I'm sure most of us have been involved in deliverance with somebody's possessed or Yo something. creo que and we muchos de take ustedes authority. han estado involucrados en liberación cuando alguien es poseído por el demonio. Well, certainly that's spiritual warfare. Eso es guerra espiritual, ciertamente. But the real spiritual Pero la warfare verdadera guerra espiritual is over the word of God. es sobre la palabra de Dios. See, that's the real warfare. Esa es la verdadera guerra espiritual. Because the enemy Porque el wants enemigo to quiere steal robar the words of the la king. palabra del reino. All right. So anyway, if we don't care about the word, Ahora, si no nos interesa la palabra, we thought, well, I didn't want to go to that place. bueno, yo no quería de todos modos ir a ese lugar. We just let the word go. See? Yeah. And okay, but he who received the pero seed on stony places. El this is que verse fue 20. sembrado en pedregales, Read that. Verse 20. este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Okay. He receives it with joy. La recibe con gozo. You ever known anybody like that? ¿Conoces a alguien así?
Hallelujah. That's the Lord, you know. Alabado sea el And Señor. then, 3 days later, Pero 3 días después, yeah, it just, that happens y sucede, because there's no soul. porque no hay tierra, They did not prepare no han preparado their heart. sus corazones. Church, we have to Iglesia, prepare tenemos que our preparar heart nuestros corazones to receive para the recibir Word of God. la palabra de Dios. We have to make up our minds, Tenemos que decidirnos, decide that God is going to speak. que Dios va a hablar. See, He's speaking. Él está hablando. And that when He Y speaks, cuando Él habla, I'm going to hold on to His yo Word. me voy a aferrar a su palabra. All right. Now we have to prepare Tenemos que preparar our heart. nuestros That's, corazones. that's the soul. Esa es la that's our tierra, el corazón. And okay, the next one El próximo, now is Thorns. the fell among the thorns, el que fue sembrado entre espinos. the cares of the world. Pero los afanes de este siglo. Now we have to decide Tenemos que decidir. that we've got a bunch of junk in our heart. Tenemos mucha basura en nuestros corazones. Did you know we can take authority over that? Pero ¿sabías que podemos tomar autoridad sobre eso? We can prepare our heart. Podemos preparar nuestros We can corazones. pull out the weeds. Podemos We can ask the arrancar Lord. las malas hierbas. Ask the Lord to help us to identify Podemos pedirle al Señor que nos ayude a identificar those things in our heart esas cosas en nuestro corazón that shouldn't be there. que no deberían estar ahí. We usually know. We usually know Y things no, usualmente sí sabemos You know. las cosas que están ahí, see, that are there that should not que be. no deberían estar ahí. And we just allow the Lord, say, Y le, Lord, le permitimos al Señor, decimos, I Señor, want these things out. yo quiero que estas cosas I salgan de mi don't, I vida. don't want to have affection for anything in my heart Yo no, that doesn't belong there. yo no quiero tener afecto por ninguna cosa en mi corazón que no tiene que estar ahí. See, this is the problem. Ese es el problema. We'll have some thought, Tenemos pensamientos. that I'm not going to do that. Oh, no lo voy a hacer. But I kind of like the thought. Pero como que me gusta pensar I'm going to kind of hold on to that. y me aferro a eso. Yeah. And I never let it be dealt with. Y nunca dejo que Dios I sobre con never eso. let the Lord Nunca deal permito with que el it. Señor I limpie. have affection for that. Tengo afecto por eso. See, it's an unrighteous affection Es un afecto injusto that will turn into sin que va a transformarse en pecado if I allow it to si remain. yo le permito que se quede ahí. See. Amen. But the Lord Pero el Señor will remove that, will Va help us to remove that ayudarnos a remover eso if we'll turn it over to Him. si se lo entregamos a Él. He'll purify our heart. Él He nos will va a prepare our purificar. heart. Él va a And then purificar when we nuestros hear the Word corazones. of God, Y luego vamos a oír la palabra de Dios. instead of having affection for something else, Y en lugar de tener afecto por alguna otra cosa, we'll have affection vamos a tener afecto for the Word of God. por la palabra de Dios. Amen? And then Y luego there's the good soul. está la buena tierra. See? Hear the Word? ¿Oyes la palabra? Hallelujah. A noble heart, a good heart. Un buen corazón, un corazón noble, You hold on to the Word. se aferra a la palabra. And, we don't have to make the Word No tenemos que hacer do anything. que la palabra haga nada. Our job is to hold on to the Word. Nuestro trabajo es aferrarnos We a la believe palabra, the Word. creer la palabra. We have faith in the Word. Tenemos fe en la palabra. We know God has called me to the missions. Sabemos, Dios me ha llamado a las misiones. I'm going to the nations. Voy a ir a las naciones. We know that. Sabemos eso. God's spoken it. Dios lo habló. See? And we battled the enemy. The enemy says, Y you're peleamos not, contra el enemigo. you're not qualified. Que nos dice, no estás calificado. You don't have the money. Tú no tienes el dinero. You'll starve to death. Te vas a morir de You're not hambre. mature enough. No eres maduro. See, we'll listen to the enemy Y le escuchamos al enemigo. when we should just be holding on to the Word. Deberíamos solamente aferrarnos a la palabra. The Word will come to fruition. La
palabra va a traer fructificación. Look at Isaiah 55. Isaías 55, Some of you know this already. ya algunos conocen esta escritura, Isaías Isaiah. 55, Isaiah 55, verses 10 and 11. versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. See, and Hebrews 4. Hebreos 4, I can't remember the verse, but you remember the verse. Hebrews 4. The word of God is alive and active, and sharper than any two-edged sword. Hebrews 4. 12, 4:12. 4:12. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. See, that word, Esa palabra, Juan, that calls you to the nation, esa palabra, Juan, que te it llamó a is la a nación, powerful word. es una palabra It's poderosa, a sharp word. es una palabra afilada And it's not going to return to the Lord void. y no va a It's gonna volver al accomplish Señor everything. vacía, sino que va a cumplir todo Everything that God intended when He gave it to you. See? aquello que Dios quiso cuando te la dio. Now, our job Ahora, nuestro trabajo is to hold on to it. es aferrarnos a ella. Sorry about that. Sorry, I made a mess. You cannot leave me alone and make a mess. Sorry. Ya está, ya está, ya está. Okay. Para no resbalar. So, we don't have to make the word Así que no tenemos que hacer do something. que la palabra haga algo. In fact, De hecho, we need to keep our hands off of it. lo mejor es no tocarla, It's a seed. porque es una semilla. Let the seed do its work. Y deja que la semilla haga su trabajo. Our job is to receive it, Nuestro trabajo es recibirla, to hold on to it, aferrarnos a ella, to believe it, to have creerla faith, con fe. and the word will produce La fruit. palabra va a producir fruto. Okay. See, God is speaking. Dios está hablando. Okay, now how did God create everything we see? ¿Cómo creó Dios todo lo que existe? The word. Por la Palabra. palabra. Por la palabra. Okay. He is bringing his kingdom Él está trayendo su reino to the earth a la tierra in the same way de la misma manera, with his word. con su palabra. Alex, he speaks the word to Alex, you. él te You habló la hear the palabra. word, Tú oís you go, y vas and you declare y declaras, the kingdom el of God reino de Dios is here. está aquí. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. See, that word Esa palabra, brings the kingdom of God. Trae That el word reino that's de within you, la palabra que that's está within dentro de you, ti, dentro de that's ti, within dentro you. See, it's going to do what God va a intended. hacer lo que Dios And, quiere and, que haga. and God doesn't make a secret out of it. Y Dios no se lo guardó en secreto. He's going to tell you what He's going Él to te do. va a decir lo que va a hacer. See, He's going. He is doing wonderful things. Sabes, Él está haciendo He has cosas spoken maravillosas. big things. Él está hablando Alicio, cosas He has spoken big grandes, things to you. cosas grandes a ti. Wonderful things. Cosas grandes. You've been afraid to believe the things God's spoken. Tú has tenido miedo de creer lo que Dios ha But you hablado. better believe what He's spoken. Pero tú vas a creer lo You que... set your faith on that, Porque tienes fe. and you're going to see God perform Y His vas a word. ver que Dios And cumple it's su gonna palabra. bring fruit. Y va a traer fruto. It's going to happen. Y va a It's suceder. going to happen. Va a suceder. You're going to see it. Va a suceder. He is, hallelujah. Kingdom of God come. El reino de Dios Hallelujah. viene. Praise the Lord. So it's with the Word of God, Así que es con la palabra de Dios. see, that we partner with Him Que nosotros somos socios con Él. and bring His En kingdom traer su reino to the earth. a la tierra. See? And
lo and behold, it's in Yeah. Revelations, Apocalipsis, 11, Apocalipsis 11, I think. 11, Okay, 11, 11, yeah, 11, 15. 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. That day is coming. Ese día viene. All the other kingdoms Todos los otros reinos are ground to powder. van a ser derribados. Hallelujah. That's coming. You know, if we just do Si solamente hacemos what God has called us to lo do, que Dios nos ha llamado a hacer, if we just obey, si solamente if obedecemos, we believe si solo creemos the word, la palabra, we're going to be doing vamos a what we're hacer called to do. lo que Dios nos llamó que hagamos. What are we called to do in Matthew Lo que 6:33? nos llamó en Mateo 6:33. Seek first His Busca kingdom. primero el reino de Dios. See? That's how we do it. Y así lo hacemos. See? We don't get out there and say, well, I'm going to bring God's kingdom. I'm going to do a bunch of good stuff, you know. Nosotros no salimos y decimos, oh, tengo que traer el reino a la tierra, entonces comenzamos a hacer filantropía y cosas buenas. We just perform Lo que hacemos the word God has given to es us. hacer lo que la palabra de Dios que Él nos ha And we'll dado nos see dice. His La kingdom semilla está. Prosper. See? Now, glory to God. Glory to God. Now, if we get a word, Si tenemos una palabra, get a word and we don't treat it carefully, si nosotros recibimos una palabra y no la tratamos con cuidado, you know, God's speaking more than one word. Dios te ha hablado más de una we should palabra. have a whole basket. We should have a whole Deberíamos basket. tener una canasta llena de palabras. Okay, read Mark 4:24, Marcos 4:24 4:24 and 25. y 25. Dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Okay, now read Luke 8:18. Lucas 8:18. Mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Okay, we need to be careful. Tenemos que ser cuidadosos. We need to be careful with God's word. Tenemos que cuidar la palabra de He Dios. speaks to us. Si Él nos habla, We need to hold on to the word. necesitamos aferrarnos a la palabra. We need to take care with the word. Tenemos que Believe the cuidar la word. palabra, creer la palabra. Believe it until it bears the fruit, until it Creerlo hasta que accomplishes. traiga fruto y everything. cumpla todo Sí. para lo que fue Now, enviada. I heard a guy say that, well, it's Escuché. the word of God. Getting the word of God is like a mother hen with her eggs. La palabra de Dios es como una gallina con los huevos. See, I watched a neighbor had a mother hen, Un vecino que yo tenía una gallina and a cat was coming trying to y el gato trying to steal. vino a tratar de And robarle this mother hen would rise up y and, se levantó you la know, gallina. now if you think a chicken can't defeat a cat, Y si tú you're wrong. piensas, I've seen it. tú piensas que una gallina no le puede ganar a un gato, estás equivocado. Yo lo he visto. See, that's the way we need to be Así tenemos que ser about God's word. con la palabra de Dios. See, now I like to think of it like this. Me gusta pensar como You know what an incubator is? ¿Usted sabe lo que es una incubadora?
Incubator. You know, you put the eggs in Pone there. los huevos ahí You know, it does all the work. y la incubadora hace todo el trabajo. And what, 21 days? 21 days? 21 Maybe. días después You got, you know, it comes to fruitation, you know. nacen pollitos. Yeah, it's a miracle. Es un milagro. Milagro. Okay. You, all of you, Tú, cada uno de ustedes. you with the beautiful feet, Ustedes, los de los Beautiful pies feet. hermosos, los de los pies hermosos. all of you Todos ustedes are faithful. son fieles. I believe you're faithful. Yo creo que son God's fieles. word. I want you to repeat after me. Quiero que repitan conmigo. Say, Dear Lord, Querido Señor, I thank you te doy gracias that I am a good incubator que soy una buena incubadora of your word. de tu palabra. I thank you, Father, Te doy gracias, Padre, that the word that you've given me que la palabra que tú me has dado is going to bear fruit. va a traer fruto. I believe your word. He creído en tu palabra, I'm holding on to your me word. aferro a tu palabra. I'm not going to allow the enemy to steal your No voy a word. dejar que el enemigo me robe tu palabra. And your word is going to establish the kingdom of God. Y tu palabra va a establecer el reino de Dios. 30, 60, 100-fold. A 30, al 60 y al 100 por uno. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, now, in the kingdom, En el reino, if we're faithful, si somos fieles, we are going to rule vamos with him. a gobernar con Él. Vamos a reinar con Él. This is not me. Eso no soy yo el que te lo dice. I want you to see this. Quiero que lo veas. Okay, let's look at Revelation. No, let's look at 2 Timothy. Segunda Timoteo Let's see if I can find that. 2 Timothy 2, 11 and 12. 2, 11 y 12. Dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Okay, Revelations 3:21. Apocalipsis 3, 21. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Okay, now Revelations 5:10. Apocalipsis 5, 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Okay, now read Luke Lucas 19 19, and let's see, 19 verse 11 through versículos 11 20. hasta el 20. Dice, I'm sorry, through 19. Hasta el 19. Hasta el 19. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien,
buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. All right. I believe the minas Yo creo que represents esas minas representan the words las palabras that we've been given. que Dios te ha dado. If we are faithful, Si eres fiel, we're going to rule vas a with reinar. Jesus. Responsibility. Más responsabilidad. If we're faithful with responsibility here, Si somos fieles sobre nuestras responsabilidades aquí, we will be counted faithful. vamos in a His ser kingdom. tenidos por fieles. Now, if we're now, this is the part I don't like this. Y esta es la parte que a mí no me gusta, Yeah. But it's there. pero está ahí. See, if we're not faithful, Si no somos fieles, even what we have incluso lo que tenemos will be taken será quitado and given to someone else. y dado Faithful. a alguien más. Now, this is not about going to heaven. Esto no See? tiene que ver con que si vas o no al cielo. This is not about salvation. Esto no tiene que ver con la salvación. See, this is about reward. Esto tiene que ver con la recompensa. God wants us Dios quiere to rule with Him. que gobernemos con Él. That's His plan. Ese es su plan. He wants us to be faithful. Él quiere que seamos fieles. How many here are faithful? ¿Cuántos aquí son fieles? Faithful. Fieles. Total. Say, thank you, Lord, Y dile, gracias Señor, that you have made me faithful. que me has hecho fiel. I believe your word Yo he creído en tu palabra and I receive your word. y he recibido tu palabra. I'm going to hold on to your Me word, voy a aferrar a tu palabra. and your word is going to bear fruit. Y tu palabra va a traer fruto. And I'm going to rule with you Y voy a gobernar contigo in your kingdom. en tu reino. And I thank you for Y it te doy gracias in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. All right.